Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy vamos a hablar sobre las reflexiones sobre una postura ética en los pensamientos de Theodor Adorno. Las obras de Theodor Adorno son muy importantes para el pensamiento occidental. Él duró con sus trabajos reflexionar un sentido escrito sobre las cuestiones éticas o morales. En los ensayos él busca abordar varias razones, que eran dos, que buscar la forma de sus escritos y dos con el contenido de sus escritos, para justificar la filosofía adorniana. El propósito de Adorno no consistía en proponer un tratado ético hacia lo del tratado de Kant, el hecho de Kant. Quería llevar a cabo sus filosofías, sus escritos y sus artes en una cultura mediante nuestros pensamientos éticos hacia las personas, hacia la comunidad. En general, el hombre, Adolfo ha pasado desde su presente real hacia su conciencia una subordinación dada. Sus mayores fantasías era la música y la filosofía, donde él tenía sus palabras claves para su filosofía y su música, que era la postura ética mediante la filosofía y la forma y su contenido, y dando así la filosofía adorniana mediante un progreso y la filosofía de la historia de una manera de olvido hacia la memoria de nosotros. El pensamiento de Teodoro ha recorrido una relación con las escuelas de desarrollo como la de Frankfurt, dando unos estudios clásicos. Mediante las obras fue reflejado un trabajo muy juiciosamente que dedicó a su pasión, que es la música y en sí general a la filosofía. Él sacó una gran cantidad de textos o obras. Mediante esos, la mitad de sus obras fue la música y su otra parte fue tratando de la filosofía, el arte, la cultura, la sociología, la psicología y la pedagogía, y buscando la filosofía de la historia. La escuela de Frankfurt, con sus pensamientos, ellos querían era como darle sentido a la vida hacia las personas, buscando su forma ética. También pasando los años con su escuela, el pensamiento de Adorno fue una gran enseñanza hacia los pensadores fisiológicos sobre la memoria ética. Resulta difícil que el autor como Adorno quede sin embargo a lo largo de la academia sobre los problemas sustanciales de la filosofía. Él quería era promover sus estudios hacia lo general, dando a conocer que la ética para ética de la escuela de Frankfurt como era una confirmación de los humanos. Para continuar con el texto que mi compañero relataba sobre el pensamiento filosófico de Theodor Adorno, este nos habla de 4 razones dentro de sus textos. Bueno, ¿a qué hacen referencia estas 4 razones? 2 de estas es a su forma de escribir y 2 al contenido del mismo texto. Pero, ¿qué nos dice Theodor Adorno? Dice que la filosofía ordinaria no tiene una compatibilidad con la ética o con la moral, ya que éstas se contraponen en algunas ocasiones. Una cosa que también nos habla Theodor Adorno, ¿no?, es sobre interpretar al hombre sobre su pasado. ¿Y cómo lo hace? Él nos habla sobre los campos de concentración de Auschwitz, los cuales, de cómo la gente tenía detrás de la filosofía, cómo a la gente no le importaba lo que había pasado a esas personas que estuvieron dentro de los campos de concentración, y cómo la gente que vivía en esos campos de concentración, luego de que se salvaban, tenían el paradigma o el enigma de su vida de por qué ellos sobrevivieron y los demás no. Entonces, cómo cargar con la culpa de que sobrevivir, aun cuando esto es algo positivo, y ahí es donde él nos habla de cómo la ética y la moral no entra dentro de su filosofía, ya que no, nos habla de distintos argumentos, siendo esto también una de sus muchas formas de escribir, donde nos comenta que Theodor Adorno era un filósofo el cual no estructuraba sus textos, sino él buscaba era que todas sus ideas estaban en redes complejas para así el lector entendiera estos, pero no de una forma diferente, sino que cada quien desde su punto de vista lo reflejara como lo entendiera. Él dice que
la realidad no se basa en se basa no en una verdad construida, sino que es la misma realidad la que construye la realidad. Por lo tanto, para finalizar con las ideas de Theodor Adorno, él nos dice que no se puede llegar a una ética dentro de la filosofía porque la gente dentro de la humanidad nunca va a llegar a no va a llegar a pensar lo que piensa el otro o cómo se enfoca de distintas maneras el hecho de los suplicios, con el ejemplo de los campos de concentración. Vamos a hablar respecto a lo que es la justicia marcada en un contexto colombiano, que es el artículo en inglés sugerido por el docente. El artículo nos habla de que Colombia ha atravesado varios sucesos en su historia que han marcado como tal lo que es hoy en día Colombia. Tenemos que tener en cuenta, primero que todo, que Colombia en sus inicios tenía muchas dudas como tal en su estructura política, por lo que como tal Colombia no definió como tal un sentido político y de gobernanza, sino que tenía varias dudas sobre cómo manejar el poder y cómo distribuirlo por lo largo del territorio colombiano. Posteriormente, el artículo nos hablaba de lo que fue el Bogotazo y su máximo representante, que fue el suceso hecho por la muerte de Gaitán, donde Gaitán era un líder del liberalismo que estaba postulado para la presidencia de la República y que tenía ideas donde básicamente trataba de tener como un país más igualitario, equitativo, donde pues todos tuviéramos las mismas oportunidades de mercado y de oferta, por así decir. Básicamente el Estado colombiano era un monopolio donde prácticamente las personas que eran millonarias, grandes terratenientes, tenían como tal el control sobre el país. Entonces Gaitán, por medio de los campesinos, él buscaba como ese cambio social para poder lograr un país más equitativo. Luego, posteriormente de esto, lo que surgió fue el Frente Nacional, que básicamente fue lo que terminó de arruinar el país, más o menos como entre la mitad del del siglo XX, donde básicamente nosotros teníamos la hegemonía, por así decirlo, política, donde se gobernaban por varios años, terminó acabando como tal el país y no se tenía una organización y una decisión política donde cambiaba como tal, tenían que cambiar las ideas políticas. Agradecimientos. Agradecemos al docente Rafael Borges por los textos que nos brindó para poder dar como tal un análisis a lo que es los textos y como tal para agradecerle por el curso y pues con todas las enseñanzas que nos brindó, todos los conceptos y básicamente lo que fue pues la materia.